propuesta para la inclusión de la cuestión chueta. Hablo de aplicación didáctica de minorías, referido a la minoría chueta, una minoría específica de Mallorca sobre la que os voy a hablar y sobre la que me he especializado, y la importancia de conseguir su inclusión dentro de las aulas. Bien, primero, unos pequeños precedentes para ponernos en contexto sobre la presencia judía en las Islas Baleares. Hay que tener en cuenta que realmente el tema chueta son los descendientes de judíos conversos. Entonces nos planteamos cuándo empieza esa presencia de judíos en las Baleares. Tanto por el material arqueológico nos establece que entre los siglos II-III después de Cristo hay judíos en las Baleares, pero después tenemos una fuente escrita que es la que más nos aporta y es del 418, en la cual ya nos confirma que hay presencia judía tanto en Mallorca como también en Menorca, especialmente en la ciudad de Mahón. Entonces, así como desarrolla la historia, es importante detenernos después de establecida la fecha cuando empezamos a tener una comunidad judía consolidada en Mallorca, tener en cuenta diferentes fechas. La primera, 1391, se producen los pogromos o asaltos a las juderías. Son unos acontecimientos generalizados, no son especiales de Mallorca, pero sí que acaban con una de las juderías, especial con la de Inca. Después tenemos otra fecha importante en Mallorca, que esta no es muy conocida, porque cuando hablamos de la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos, la establecemos en 1492, pero en realidad en Mallorca en 1435 ya se produce esa conversión forzosa. Por tanto, a partir de 1435 ya no tenemos judíos en Mallorca, sino que serán conversos. Cabe decir que estos conversos tuvieran buena convivencia con los cristianos viejos hasta la irrupción de la Inquisición. Los reyes católicos tuvieron jurisdicción de la Inquisición a partir de 1478, pero en Mallorca se instaló esta institución en 1488. Así pues, con un primer diagnóstico fueron conscientes que en realidad el mayor problema que tenía Mallorca era que esta comunidad conversa en la intimidad seguía practicando el judaísmo, era criptojudía. Entonces, la persecución de la Inquisición en Mallorca se centró contra los conversos. Y tenemos esta última fecha que he querido destacar en esta diapositiva, y es 1691, cuando se producen unos autos de fe sangrantes donde pierden la vida 37 chuetas, por tanto, descendientes de judíos conversos, y además marca el inicio del odio hacia los chuetas, que ahora especificaré un poco más. Bien, lo que hemos visto hasta ahora son hechos que tienen paralelismos en el resto de la monarquía hispánica. Así que con el hecho especial de que en 1435 ya no tenemos judíos en Mallorca, pero realmente lo que hace el hecho diferencial, el hecho chueta, que lo diferenciará de los marranos, será que hay una voluntad por perpetuar un estigma. Hemos hablado de estos autos de fe de 1691, pero hay que especificar que se usaron dos mecanismos para perpetuar que esto quedara en la memoria colectiva. Y es que, en primer lugar, se publicó la obra del jesuita Padre Garau, La fe triunfante. En ella se hace una narración escabrosa, casi sádica, de cómo se produjeron estas hogueras. Y además incluye nombres y apellidos, sobre todo apellidos, de los condenados por la Inquisición. Asimismo, el segundo mecanismo tenemos en este grabado, en el convento de Santo Domingo de Palma, se colgaron unos sanbenitos con los apellidos de las familias señaladas por la Inquisición. Por tanto, había la intención de perpetuar en la memoria colectiva este horror contra los descendientes de judíos conversos, contra los chuetas, y que la población lo relacionara con unos apellidos en concreto.
Vale, en el siglo XVIII el panorama cambia. Es verdad que el problema seguía todavía, la comunidad chueta seguía marginada, seguía al margen. Entonces, para acabar con el problema, incluso se plantea desterrarles. Es verdad que tuvieron la consideración las autoridades de consultar con ellos y finalmente se decidió que no se hiciera. Pero es que además, en esta voluntad de perpetuar el odio, hay que tener en cuenta el año 1755. Se repiten los hechos de 1691. Se reedita la fe triunfante y se vuelven a poner estos sanbenitos, con la especificidad de que en este caso solamente se perpetuarán 15 apellidos. 15 apellidos que aún hoy en día en Mallorca saben que son descendientes de judíos conversos o chuetas. ¿Vale? Solo habrá estos 15 apellidos chuetas señalados, pero en realidad había muchos más apellidos que eran descendientes de judíos conversos, pero el odio se ha resumido en estos 15 apellidos. A pesar de ello, hubo un grupo de chuetas que se rebelaron ante esto y a finales del siglo XVIII fueron a la corte de Carlos III y pidieron una serie de derechos que se les concedieron. Por ejemplo, poder ejercer cualquier oficio, poder enrolarse en el ejército, vivir en cualquier zona de la ciudad y que se prohibieran los insultos. Todo esto, pero, contó con la oposición de los poderes fácticos. La Iglesia, el capítulo de la catedral, se opuso a estos avances de los chuetas. También el ayuntamiento, los gremios, que no querían que pudieran ejercer cualquier oficio, y también la universidad, que impedía que los estudiantes chuetas se formaran en esta institución. Durante la contemporaneidad, que es cuando en el periodo que más me he centrado, es verdad que ya no era legal marginar a los chuetas, pero empezaron a adquirir importancia, ya no era tanto esta represión física que hemos hablado durante el tiempo de la Inquisición, sino que se perpetuó el odio a través de mitos y clichés. Son estereotipos que muchas veces serán compartidos de los chuetas con el resto de comunidades judías a nivel global. Mitos como de su poder económico, de sus ganas de acumular dinero, también cosa bastante paralela con otras minorías como poca higiene, o también el mito de que eran los responsables del asesinato de Jesucristo. Al fin y al cabo, en el siglo XIX pasan muchos cambios de régimen. Entonces, como muy buena minoría, los chuetas serán usados como cabeza de turco. Habrá incluso asaltos a sus viviendas. Además, tenemos que tener en cuenta que el factor de que ellos siguieran residiendo concentrados en unos barrios específicos donde habían vivido sus antepasados les situaba en el blanco de la diana. Además, a principios del XIX seguían con una limitación de oficios, cosa que propició que se especializaran en la venta ambulante y también especialmente en la joyería. Ante esto, las familias mallorquinas no querían relacionarse con ellos y, como reacción, tuvieron un comportamiento endogámico. Se casaron entre ellos hasta bien entrado el siglo XX. Pero hay que tener en cuenta que en el siglo XIX, especialmente a partir de los 30, con el liberalismo, hubo los primeros avances reales. Se abole definitivamente la Inquisición, una Inquisición que ya era muy diferente, pero que constituía un símbolo. Además, en 1835 se acaban con las cláusulas de pureza de sangre y en 1836 se inaugura el Instituto Balear, previo a los estudios universitarios, y es la primera vez que los chuetas pueden ingresar a estudiar con el resto de mallorquines. Así pues, esta oportunidad que se les brindaba fue aprovechada sobremanera por los chuetas, que a finales del XIX y principios del XX, cosa inaudita, empezaron a actuar incluso en cargos públicos. Además, algunos de ellos fueron protagonistas de un movimiento de la trascendencia para las regiones de habla catalana, como fue la Renaixença. Con todo esto, se puso de valor entre los chuetas la formación. Era muy importante que los hijos se educaran, prosperaran socialmente y generaron un sentimiento identitario, hasta el punto de que el logro de un chueta fuera concebido como un logro de toda la comunidad. En el siglo XX el panorama cambia
en la Segunda República incluso hay intentos de homenaje hacia los chuetas, cierta reparación histórica, memoria histórica con los de 1691, pero la Guerra Civil y el primer franquismo lo interrumpen. Se divulgaba esa confabulación judeo-masónica e incluso los chuetas existían rumores de que podían ser deportados a campos de concentración como individuos de sangre impura. No se ha podido confirmar con documentación concreta, pero sí que tenemos documentos con muchas pistas que nos llevan a estos indicios. Con todo ello, además, hay que tener en cuenta que el primer franquismo, que todavía tenía esos lazos con el nazismo, incluso suprimió algunos nombres de calles a personalidades chuetas que había establecido la Segunda República. Así pues, después, acabada la Segunda Guerra Mundial, donde el franquismo tenía que disimular su anterior antisemitismo, entonces el tema chueta pasa a una especie de ley del silencio y se convierte en un tema tabú que podemos decir que incluso hoy en día en parte sigue siéndolo. Ante ello, ante esta ley del silencio, ante este desconocimiento de las nuevas generaciones, pienso que es muy importante esta proposición no de ley que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de les Illes Balears el pasado 12 de septiembre. ¿Qué implica? Implica que se reconoce al colectivo chueta como un colectivo marginado. Anteriormente se había reconocido al colectivo en la Edad Moderna, pero ahora se reconoce que no solamente fue la Inquisición la que atentó contra ellos, sino que hasta hace bien poco fueron víctimas de vejaciones. Además, se quiere impulsar las investigaciones académicas y rigurosas sobre este tema y, sobre todo, la que he querido destacar, la más importante desde mi punto de vista, se quiere incorporar en los currículos escolares para así hacer que las nuevas generaciones no desconozcan el tema. Así pues, los objetivos podían ser, primero, tener un enfoque innovador, es una temática que no se ha tratado en las aulas. Además, puede propiciar que se valore más la historia local, impulsar también el espíritu crítico. Es necesario esa autocrítica con algo que ha pasado en Mallorca, por tanto, aquí y en una proximidad cronológica tan cercana. También, con todas estas fuentes que hemos visto, se puede aproximar al alumno a la tarea del historiador con un tema tan próximo y que pueden consultar con sus padres o con sus abuelos. Se puede apostar también por la diversidad metodológica, transversalidad, implicar a diferentes asignaturas. Así como creo que el punto 6 también es muy importante. Como hablamos de un tema que implica el racismo, que se ha demostrado, en la convivencia multicultural que tenemos hoy en día, tratar este tipo de temas siempre puede ser enriquecedor para la convivencia. Y finalmente, también en un paseo por la zona donde estaba la judería o también rasgos gastronómicos que nos han quedado, nos puede servir este tema para que se valore el patrimonio cultural judío que nos ha quedado aquí en Mallorca. En definitiva, para no extenderme más, demostrar que esta intolerancia ha acontecido hasta hace muy poco. Todas estas fotos que vemos aquí, que podrían ser atribuidas a una ideología neonazi, fueron dirigidos contra chuetas y tenemos desde fotos de 1979 hasta llegar a 2009. Por tanto, en una cronología muy reciente, todavía vemos cómo hay pintadas que son amenazas hacia la comunidad chueta. Entonces, he querido recopilar, para acabar, una frase de Mariana Aguiló, que era uno de los intelectuales de la Renaixença, uno de los principales, y con su apellido Aguiló, era chueta, que dijo que ante la intolerancia, que realmente plasmaba ignorancia del conocimiento histórico que había pasado con los chuetas, él recomendaba formación. Entonces, qué mejor que acabar con esta frase para entender la importancia de que para superar este proceso histórico ignominioso que ha vivido la sociedad mallorquina es necesario formar a las nuevas generaciones para que todo este entramado histórico no quede en el olvido, sino que haya una autocrítica y se impida que todo esto pueda repetirse.